Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera Vía Pública de 2023. Y uno de los hechos más noticiosos del fin de semana largo que acaba de ocurrir tiene que ver con los indultos y frente al pronunciamiento de la Corte Suprema, que hoy temprano, martes, primer día hábil de la semana, cuestionó los dichos del presidente Boric sobre la presunta inocencia del exfrentista Jorge Mateluna. El mandatario aseveró que su decisión de indultarlo, comillas, no pone en cuestión la separación de poderes, a lo cual el presidente añadió que para él era muy importante, le da mucho valor y sobre todo hizo una referencia a otros países. Se dice, no como algo así como no en otros países del mundo donde hay una permanente disputa entre poderes del Estado. Es totalmente lo contrario de lo que el presidente pretende, según señaló en sus palabras, es decir, valora la separación de poderes que existe en nuestra Constitución. Bueno, en esa línea afirmó el presidente que independiente de su opinión personal respecto del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como presidente de la República, dice, me otorgan la Constitución y las leyes. Esto en una declaración desde el propio Palacio de la Moneda, recordando además que quienes lo antecedieron en el cargo han utilizado tal facultad en diversos momentos. De hecho, estos son los primer paquetes, si se quiere, 13 personas. Hay presidentes anteriores en circunstancias bien distintas y por eso que es interesante entrar en la profundidad de este tema. 240, 250 indultos en un periodo presidencial completo en administraciones anteriores. No es el número, sino que algunos critican la oportunidad y otros critican la propia explicación verbal, no en el decreto, la propia explicación verbal que hace el presidente de la República de su decisión. Bueno, por lo mismo, el presidente Boric admitió que sería una muy mala noticia para nuestro país que como presidente de la República iniciara una disputa con el Poder Judicial. Ahí es donde hace referencia a algo que sí ocurre en otros países y que él no desea para Chile. En cuanto a la idea de la UDI de revocar mediante reforma constitucional esta facultad del mandatario, se limitó a señalar que es bienvenido el debate legislativo, tendiente a revisar una institución jurídica consagrada actualmente en nuestra Constitución. Usted sabe que, según todos los expertos, esto es un resabio monárquico, que el rey tenía esa última palabra sobre todo el resto de las instituciones o cualquier administración de justicia. Y claramente estamos en una democracia liberal, moderna, no en una monarquía. Por lo tanto, suena bien anacrónico para las administraciones que han precedido a este gobierno. Quizás es el momento ahora, en una nueva época de discusión constitucional, que este sea un tema a debatir. Bueno, además la oposición indicó que este martes que busca emprender una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en respuesta a los indultos otorgados por el presidente Boric. Porque usted sabe que en la administración Bachelet, este mismo beneficiario, el señor Mateluna, la presidenta Bachelet había solicitado indultarlo. Y fue el ministro de Justicia, en los últimos días del gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se opuso a cursar ese decreto, en tanto ministro de Justicia, porque lo estimó en su momento inconstitucional, dado los argumentos que se daban para indultarlo. ¿Por qué? Justamente lo que dice la Corte Suprema, solo la Corte Suprema puede ver méritos para condenar o absolver a una persona. No son los otros poderes del Estado. Son temas complejos pero interesantes de conversar. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente este es el tema que vamos a abordar en primera instancia con Jorge Correa, que es abogado constitucionalista, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior. Jorge, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Don Matías, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarte. Igualmente, pues como siempre, un gusto y feliz año. A ver, partamos por la parte más compleja, pues que es donde la Corte Suprema, de alguna manera, deja ver, y yo que no soy experto lo veo, por lo tanto es relativamente fácil intuirlo y identificarlo, que hace un llamado a la constitucionalidad de una decisión. Leo en el documento que hoy, la declaración oficial de la Corte Suprema, la cual se resta un ministro, lo dice explícitamente que no quiso hacer esta declaración. La facultad de conocer causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y a esta frase
es la que me gustaría que tú me explicaras cómo la ves. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes. ¿El presidente de la República, a tu juicio, ejerció funciones judiciales en este indulto? No, no, definitivamente no. El presidente ejerció una potestad distinta a ejercer causas judiciales, como es la del perdón, como es la de la misericordia en materia de justicia. Eso no ocurrió, y tanto que la Corte Suprema no critica la decisión de otorgar el indulto. El presidente luego dice, mire, yo otorgué el indulto y no ofendí a la Corte Suprema, que sé yo, pero ante lo que la Corte Suprema reacciona no es ante el otorgamiento del indulto, sino que es ante las declaraciones del presidente. O sea, no la, y no las la declaraciones materia... del presidente sí que son ofensivas para el Poder Judicial y para el Ministerio Público, porque les resta legitimidad en su actuación y dice que han obrado contra derecho al margen de las pruebas presentadas en el caso y han sancionado a una persona inocente y que él tiene la convicción de que es inocente. Eso es lo que causa la molestia de la Corte Suprema, y a mi juicio es una molestia muy justificada, no por el otorgamiento del indulto, insisto, sino por la descalificación del trabajo judicial y del Ministerio Público que el presidente hace en su declaración, que curiosamente nada tiene que hacer tampoco con el decreto supremo. El decreto supremo que le otorga el beneficio a Mateluna se lo otorga por otras razones y en ningún caso pone en duda la actuación de la justicia. O sea, el presidente da una explicación que no está en el decreto supremo muy distinta a la que da ante la opinión pública. Es muy raro eso. Claro, entonces hay una expresión, si se quiere, jurídica, en un decreto, y hay una expresión verbal, si se quiere, periodística. Le voy a poner yo el apelativo en el contexto de una visita oficial al presidente. Nada tienen que hacer, Matías, porque podría ser que fueran con distinto lenguaje, porque claro, la política tiene un distinto lenguaje a lo jurídico, pero nada en el decreto supremo deja entrever que Mateluna fue mal juzgado o que no había mérito suficiente para condenar. Eso definitivamente no ocurre en el decreto supremo. No, dicho en coloquial, el presidente complica las cosas a tal punto que reacciona la Corte Suprema y la Fiscalía, complica las cosas en su explicación pública y verbal, no en el decreto. De manera absolutamente gratuita y de manera incongruente con las explicaciones que da en el decreto supremo. Entonces, de alguna manera, el presidente aparece con dos problemas. Uno, ofendiendo a la Corte Suprema y al Ministerio Público, y dos, señalando ante la opinión pública una razón distinta a aquella que expone en el texto jurídico. Entonces, ambas cosas a mí me parecen graves. A ver, ¿y grave a qué nivel? ¿Queda solucionado y zanjado con la explicación que da en la tarde? Bueno, el presidente dice, yo no he querido tener un conflicto con la Corte Suprema porque además el ejercicio es de mi facultad y qué sé yo. Bueno, nadie le había puesto en duda aquello, digamos, ¿eh? La declaración de la Suprema ni la declaración del Ministerio Público pone en duda aquella cuestión. Es un modo, creo yo, de bajarle el perfil al asunto. Bueno, y van a quedar esquillas, siempre quedan esquillas de los conflictos, pero esto se podría pacificar completamente y abuenar o terminar enredándose aún más. Eso no lo sabemos todavía. En estricto rigor, si te lo pregunta un profesor tuyo en clase y te pregunta, profesor Correa, ¿hay alguna colisión constitucional? ¿Infringe la Constitución el presidente en esta expresión verbal, no en el decreto supremo, en la expresión verbal? No. El presidente no infringe la Constitución en expresiones verbales. Yo creo que lo que se podría discutir es si el indulto de Mateluna se atiene a la ley, y a mi juicio sí se atiene a la ley, pero ciertamente no infringe la Constitución, porque en la Constitución está esta facultad de otorgar los indultos. Sí. Y en el caso de una persona que ya ha recibido indulto, como es el caso de Mateluna, la única obligación que le establece la ley es que sea por decreto fundado, y el decreto de Mateluna es fundado. No he visto el resto de los decretos, pero en el caso de Mateluna es fundado. Ya, por eso no infringe para nada la ley en cuanto al decreto y al indulto propiamente tal. Y un presidente en general no infringe la Constitución eventualmente por declaraciones verbales, ¿no? ¿Eso no se usa? ¿O a tu juicio en este caso no amerita? ¿Se entiende? Sí, yo no veo cómo en este caso lo amerita, ¿eh?
No, lo pregunto, no lo sé ser más yo. prudente que aquello. Yo no veo cómo lo amerita, no veo infracción Ya, constitucional alguna. en ningún caso. Alguien podría decir que la hay por una razón que yo no logro vislumbrar todavía, pero a mí no me parece de ninguna manera que pueda hablarse de infracciones ¿Y tú constitucionales. sientes? Y no me atrevo a contestarte la pregunta si con los dichos, porque bueno, pueden haber dichos tan ofensivos hacia otros poderes del Estado que en definitiva En, produzca un quiebre sí. constitucional y infrinja la Constitución. Entonces, ¿cómo se explica esa frase? ¿Por qué quiso decir la Suprema cuando dice que ni el presidente ni el Congreso, en caso alguno, puede ejercer funciones judiciales? ¿Por qué lo dice? ¿Quiso ejercer funciones judiciales al Bueno, decir eso? porque a un presidente de la República no le corresponde deslegitimar y descalificar lo que hace otro poder del Estado, ni a la Corte Suprema descalificar lo que hace el presidente de la República ni el Senado. Es una demasía del presidente de la República, fue un error de él, y bueno, la Corte Suprema lo hace de una manera tangencial, diría yo, algo oblicua, pero fuerte, como suelen ser las cosas de la Corte Suprema. Le recuerda un artículo de la Constitución y le dice, oiga, se lo recuerdo. No dice, usted lo infringió, ¿eh? Dice, se lo recuerdo. Sí. Ahora, en el caso de la Fiscalía, ellos también alegan porque también se sintieron agredidos, ofendidos o minusvalorizados al pensar que estuvo mal presentadas las pruebas o el valor de las pruebas. Él habla, presidente, en el caso de irregularidades en el juicio. A ver, cuéntanos si eso te había tocado antes verlo y cómo se Bueno, puede resolver. nunca me había tocado una polémica entre el Ministerio Público, no la recuerdo, y el presidente de la República, y las polémicas entre el presidente de la República y la Corte Suprema, yo no las recuerdo desde la época de Elwin, en que el presidente Elwin les recordaba que les había faltado coraje moral, y la Corte Suprema le contestaba que estaba en peligro el Estado de Derecho. Eran años en los cuales vivíamos en peligro por la democracia. Yo no recuerdo hechos posteriores en los cuales la Corte Suprema haya contestado de esa forma a un presidente de la República. Sí. Sobre todo de manera unánime, o sea, hay un solo ministro que dice, mire, yo se lo habría dicho en privado, Claro. pero ni siquiera dice yo no se lo habría dicho. Y el resto es unánime, con ministros que, en fin, no me corresponde a mí decir qué posiciones políticas puedan tener, pero ministros que no son precisamente de derecha. Claro, el presidente de la República en sus declaraciones, cuando dice que él asiste a la convicción de que es inocente Jorge Mateluna y habla de estas irregularidades y la calidad de las pruebas presentadas, dice en alguna parte que se refiere a Dor Harasic, porque es el abogado, entiendo, titular de esta clínica jurídica de la Universidad de Chile que representó al señor Mateluna, que dice que todo jurista serio, dice algo así, que se haya acercado a conocer el caso, no lo estoy citando textual, pero es el sentido, ha llegado a la misma conclusión, de que aquí esta persona es inocente. ¿Tú te has acercado Claro, al pero caso? eso es decirle a los ministros de la Suprema, de la Corte de Apelaciones y del Tribunal de Garantía que no son juristas serios, porque ellos también se aproximaron al caso y lo condenaron. Entonces, una cosa es lo que diga las clínicas de la Universidad de Chile y otra cosa es lo que diga la justicia, y la justicia es la que tiene la última palabra en esta materia, y los abogados litigamos, lo hacemos con vehemencia, decimos que están mal planteadas las pruebas, pero una vez que salió el fallo, bueno, tenemos que guardar silencio. Yo no sé si el presidente en esa época formaba parte de esas clínicas jurídicas que llevaron el caso, qué sé yo, y ahí se entusiasmó con él. Pero bueno, los llamados a determinar qué es lo justo en cada caso son los tribunales. Y eso es lo que la Corte Suprema le recuerda al presidente de la República. ¿Y a ti te parece que en ese caso también pueden sentirse agredidos algunos otros juristas que tengan una mirada jurídica distinta sobre el caso en particular y que estimen que el señor Mateluna sí es responsable de lo cual se le condena? Por supuesto, Matías, si yo te digo todos los periodistas serios, no, ningún periodista serio hace esa pregunta, tú te sientes ofendido, digamos, ¿no? Cuando tú descalificas a alguien que pensó distinto como una persona no seria, bueno, la cosa es complicada, pues es innecesaria y es fea. Impropia del presidente de la República. Y el momento, entremos ya propiamente al indulto o a los indultos. ¿El momento es el adecuado? ¿Cómo lo ves tú ya de la mirada más del análisis político que puedas hacer tú de tu experiencia?
Matías, a mí me interesaría mucho saber, y no lo sé, sí, perdón. Se apagó la luz, pero no hay problema, no hay problema. Ahí, 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 ahí. Te da un Se halo acaba más de- misterioso ahí a la sombra. ya. Mira, a mí me interesaría mucho saber si estos indultos se otorgaron a la totalidad de los presos del estallido que estaban con condena vigente. ¿Eh? Ya. Porque si es así, lo que el presidente ha hecho es decir, mire, a mí me parece que los que ejercen violencia política en las más diversas especies que le ejercieron, merecen el perdón y no la condena. ¿Eh? Y yo creo que eso sería muy grave. Ahora, si el presidente hubiera hecho algún discernimiento, decir, mire, esto sí y esto no, bueno, yo lo juzgaría distinto. Pero políticamente a mí me parece que sobre todo lo que hay que discutir es si con esto el presidente alienta o no alienta la violencia política. Perdón, Y para esto yo diría es bien importante saber si es el 100% o no es el 100%. perdón, me queda un cachito de pregunta en el caso, y para ir terminando, en el caso Mateluna. ¿Algún otro condenado o condenada en otro lugar de nuestro territorio, en Coelemu o en Pitrufquén o en Bisbiri, está condenado y su abogado estima que hubo irregularidades, todos los mismos argumentos, que no está bien presentada la prueba y pide el indulto? ¿Puede eventualmente alguien alegar inequidad por ser Mateluna el único caso, aparte de los del estallido social, que es un contexto distinto, ser la única persona beneficiada por este indulto, que alguien pueda alegar inequidad y decir, ¿por qué no revisan mi caso, que yo también estimo que hay irregularidades? ¿O eso no se puede dar? Sin duda puede hacerlo, pero también el presidente puede hacer distinciones. Ya. Y el presidente decir, mire, Mateluna tenía estas características y este otro tiene estas otras características, o no decir nada, que es lo más probable que vaya a ocurrir. Podría no pero dar no una explicación. no te quepa duda, Matías, no te quepa ninguna duda de que todos los Mateluna 1, 2, 3, 2.0, qué sé yo, van a pedir el indulto. O ya han pedido el indulto, si los presos siempre piden el indulto. Perfecto. Bueno, será una materia interesante de discusión. Y lo último, estamos súper contra el tiempo. Esta es una institución que parece de verdad monárquica. Uno se imagina esos reyes absolutos. Y que además en la monarquía absoluta, donde el poder venía supuestamente de Dios y hacia el pueblo, que él tenía la última palabra en la tierra, ¿no es cierto? Un monarca. En las democracias modernas, ¿no parece acaso muy... Y no solo para Chile, y no solo este presidente, para atrás y otros países, que entiendo que en muchos hay una institución como esta, ¿no es el momento de discutirla? ¿No parece acaso muy anacrónico para el derecho? Yo tiendo a ser defensor del indulto, Matías. A mí me parece que tiene una muy mala regulación en la ley porque son características casi idénticas a las de la libertad condicional que lo otorgan los tribunales, digamos, en una discusión colectiva. Y no es una decisión del presidente de la República. Sin embargo, a mí me parece que el indulto puede tener justificación si es un requisito para la pacificación del país en un determinado sentido u otro. Después de periodos de violencia, y ese podría ser una justificación en el caso de los presos del estallido. No digo que no, tampoco lo afirmo, pero en fin, estaría por discutirse, ¿no? Pero a mí me parece que los presidentes pueden juzgar la conveniencia para la paz social, cosa que no deben hacer los jueces, que sí pueden, por ejemplo, decir, bueno, este señor cumplió la mitad de la condena, tiene buena conducta, tiene un trabajo, en fin, y que son las cosas típicas de la libertad condicional y del indulto según la ley actual. Entonces a mí me parece que tenemos una muy mala ley de indulto, pero yo no haría desaparecer el indulto completamente. Se entiende, la paz social es distinto, cosa que no puede hacer un juez sin un mandatario, está clarísimo el punto. Jorge Correa, como siempre, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Que te vaya muy bien, buen año. A ti, Matías, mucho gusto. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Ya volvemos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y como contexto de la conversación que vamos a tener ahora, señalar que esta mañana, temprano, el Banco Central informó el índice mensual de actividad económica, pasada a las 8:30 de la mañana aproximadamente, que es el famoso IMASEC.
se contrajo, es decir, negativo, 2,5% en noviembre del 2022, es el último mes que está medido, en comparación con igual mes del año anterior. ¿Qué es lo que nos dice eso? ¿Qué nos dice hacia adelante sobre todo? ¿Y qué luces prende? Porque claro, que una actividad económica sea decreciente, bueno, es muy compleja y hay que ver cómo anda respecto también de las expectativas que había. Nos acompaña Cristian Echeverría, que es docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Cristian, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cuánto esperaba el mercado? Siempre el mercado va adelantado o intentando adelantarse, ¿no? Sí. Mira, las expectativas estaban en más o menos entre menos 1,5 y menos 3%. Claro, y esto estuvo en la parte más bajita del rango. Claro, sí. Ya, entonces, ¿y eso qué nos dice? Eso lo que nos dice es que estamos descendiendo la montaña, básicamente, del pic del crecimiento que tuvimos el año pasado. No olvidemos que nuestra economía el año pasado fue de las de más rápido crecimiento en el mundo. Claro. Entonces eso no es sostenible. Ese es un punto, porque alguien puede decir, pero tranquilo, el año pasado era con polvo de hornear antes el año pasado. Claro, no, era ¿cierto? con levadura y todo. Levadura, ¿cómo se llaman los esteroides anabolizantes? Entonces la economía era irreal. Sí. Entonces nos estamos comparando con eso y ahora estoy poniendo escenarios que te podría decir alguien. No necesariamente muy malo, sino que nos estamos comparando con algo muy artificial. O porque estamos comparándolo con el mismo mes del año anterior. Exactamente. O per se es muy malo. No, yo creo que hay que ponerlo en esa perspectiva, efectivamente, de que la base de comparación, es decir, cuando comparamos crecimiento de este año, el nivel de actividad económica de este año, con el mismo mes del año pasado, claro, el año pasado está por las nubes de lo que es una tasa de normalidad para nuestra economía. Entonces, respecto de eso, todo es para abajo, desde ese momento en adelante, que es lo que ha estado ocurriendo. Si uno mira los gráficos de las tasas de crecimiento de los IMACEX, decrecientemente positiva, cercanas a cero, y ahora ya los últimos 3 meses negativos. Yo diría que todavía nos quedan caídas mayores a las que hemos experimentado. ¿Y cómo podríamos hacer una mirada de la economía, de cómo se está comportando la economía, desestacionalizándola de la comparación con el año pasado por las razones que acabamos de dar? ¿Cómo se está comportando ahora la economía? ¿Hay forma de verla con estos antecedentes? Sí, hay forma de verla. O sea, a ver, el nivel de actividad de la economía superó el de pre-pandemia, ¿cierto? Y si bien vamos a ver tasas negativas en los trimestres venideros todavía, yo diría hasta mediados de este año, vamos a ver un escenario de crecientes IMACEX negativos, fluctuando, ¿cierto? Pero acercándose quizás al menos 5%, que va a sonar como bien horroroso. Sí. Pero yo creo que la forma más bien de verlo esto es que los promedios ya más de largo plazo muestran que nuestra economía se pegó un estancamiento, aunque marginalmente muestre caídas, pero es un estancamiento para converger nuevamente a retomar una trayectoria de crecimiento más sostenible, es decir, nuestro crecimiento potencial. Bueno, muchos economistas yo lo he escuchado hablar del PIB tendencial, ¿no es cierto? O sea, no miremos hoy, miremos con las luces altas qué va a pasar en 5, no sé cuánto medía el PIB tendencial. 10 años. 10 años. ¿Cómo está nuestro PIB tendencial? Entiendo que no rinde mucho hace un rato ya, ¿no? Hace un rato no rinde mucho, efectivamente. O sea, hemos visto que nuestro PIB tendencial, por ejemplo, en la década de los 90, con el retorno a la democracia, con todo el boom de inversión en la minería, estaba en torno al 7,5%. La década siguiente bajó al 5% y ahora estamos básicamente apuntando a que un PIB tendencial será del 2,5% real anual. Eso significa que, claro, con un crecimiento de la población del 1,2, 1,3%, significa que las condiciones de vida de esta década van a mejorar mucho más lenta que en las décadas anteriores. Y eso, claro, estamos a un nivel de vida, de condiciones de vida más alto que antes. Eso no hay que olvidarlo. Pero el crecimiento va a ser mucho más lento y eso en un sentido es frustrante. O sea, Chile tuvo un estirón en el 90, se fue creciendo pero más suave hacia los 2000 y ahora parece que nos estancamos y ya llegamos, no sé por cuánto tiempo. A crecer lento, más lento. A crecer muy lento y ya no se nota, ya no es que... Ahora, eso es propio de las etapas del desarrollo a medida que los países transitan a niveles de desarrollo más avanzados. En nuestro país, aunque hay muchas críticas, que la desigualdad es enorme, que todavía si uno saca el cobre, el ingreso per cápita es más bajo y todo eso. Bueno, aún con todas esas consideraciones, uno mira los estándares de muchas variables que tienen que ver ya con la calidad de la vida de las personas y han mejorado sistemáticamente a través de estas 4 décadas, ¿cierto? Ahora, el desarrollo económico muestra que los países crecen rápido en las primeras etapas del desarrollo y luego empiezan a crecer más lento y hay varias razones para eso.
En el caso nuestro, en particular, el debilitamiento de las leyes de concentración del cobre, que el cobre directa e indirectamente contribuye a un 40% del crecimiento de la economía. Concentraciones que para la misma faena sacamos menos cobre. Claro, y eso es nuestra historia por los próximos 50 años. Mientras el cobre exista, va a ser de una trayectoria decreciente por concentración y costo de producción. Habría que ir buscando cosas alternativas al cobre. Bueno, el cobre litio... pasa con el salitre, claro. Aunque a otra etapa. Y el hidrógeno verde parecen como nuestro futuro esplendor, por lo menos nuestro salvavidas en este momento. Litio, claro. Cristian, cuéntame una cosa. ¿Era posible de algún modo mantener, no sé si el 7% del PIB tendencial de los 90, pero a lo mejor en el 5%, o era inevitable caer a este 3, 2,5 o 3%? Y otra pregunta, 2 en 1, si es posible volver al 5 en las condiciones estructurales del Chile actual. Mira, son buenas las preguntas. Yo creo que era más o menos inevitable. Quizás más rápido llegó de lo que hubiéramos pensado o proyectado incluso yo mismo, digamos. Pensé que no iba a llegar tan pronto esa etapa como de crecimiento más lento, más bajo. Pero las razones son varias. O sea, también pasa que en las etapas de desarrollo las oportunidades de inversión rentable van bajando porque, por ponerlo figurativamente, la primera carretera de doble pista genera una explosión en productividad, en conectividad, transporte y exportaciones. Pero la segunda, el incremental es más bajo. El 28º puerto en un país también, y así, aeropuertos y todo. Entonces, pero adicionalmente pasa que los estándares de, por decirlo así, de vida económica aceptable para la sociedad suben. Y eso tiene que ver con la política tributaria, las tasas de impuestos, que impuestos más altos desincentivan claramente, digamos, la inversión, desincentivan el ahorro personal, el esfuerzo del trabajo también. Y hay otros aspectos que también van poniendo la regulación, por ejemplo, medioambiental se pone más exigente, medioambiental no solo del gran medio ambiente, sino que la vida urbana, el permiso de edificación, en fin, todo se va poniendo más exigente. Y esos niveles de exigencia hacen que el crecimiento se vaya haciendo un poco más lento. ¿Por qué? Porque crecimiento y desarrollo son dos aspectos importantes. Y en el contexto de las necesidades, porque hablar de cuidado, las exigencias medioambientales hoy día son un desde. Sí. Son lo que nos exige... Los derechos de igualdad de las personas son un desde. Es lo que nos exige el mundo de hoy, en buena hora. Son quizás avances civilizatorios que tenemos de entender que hay que cuidar los ríos y los cerros, que hay que propender a ser más igualitarios en el acceso a las oportunidades, en fin. Cosas que antes no eran tema, a lo mejor. Considerando que eso ya es un desde y que se va a cumplir, pase lo que pase, hay que cumplirlo. Solo con inversión, porque muchas veces le echan la culpa a la inversión, y que son las reformas tributarias, pensiones. Considerando, las exigencias del momento de hoy, ineludibles, por suerte ineludibles, ¿es posible volver a crecer al 5 solamente moviendo otras perillas como los tributos, cosas de ese tipo? Yo creo que no, porque, como te digo, es una mezcla de variables económicas y variables sociales las que están en juego, que están apuntando a que no se crezca de cualquier manera, como fue en el pasado. Creo que eso es muy importante. Entonces, creo que no es factible pensar en que vamos a volver a crecer al 5%, a menos de que hubiera una revolución tecnológica que, por ejemplo, el hidrógeno verde aparenta ser, por ahora, un potencial de crecimiento importante para nuestro país. Mirando en el gran largo plazo, las próximas 5 décadas, porque el planeta va a energía renovable. Entonces, y acelerado todo esto por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que está haciendo una transición de matriz energética en las economías avanzadas más rápida, fuera del petróleo y hacia otras fuentes. Entonces, ¿Viste tú que leí ayer justamente que la gran invención o el gran avance tecnológico científico de los últimos 60 años que lo celebró Estados Unidos la semana pasada, hace 15 días, 10 días, fue esto de que la generación energética sustentable de fisión, de fusión, no de fisión, la de fisión de la que teníamos, la de fusión atómica, que va a ser, parece que todavía no está, faltan 30, 40 años para que esté comercializable, pero le escuchaba en un artículo en un diario de afuera, decía que una de las cosas que lo va a permitir es el litio. No decía que Chile es los que tengan mayores reservas de litio, yo decía, tenemos harta suerte, porque si es lo que se va a necesitar para tener esa energía renovable, muy barata, inagotable,
es litio y agua. Y nosotros tenemos mucho litio. Exacto. Entonces por ahí andamos, ¿no? Tenemos una oportunidad enorme. ¿Y ahí se podría volver a tener otro boom de Chile? O sea, sin duda, por cierto, los países piensan que Noruega era un país que crecía lento, bajo, como nosotros estamos creciendo ahora cuando descubrieron el petróleo, y ha tenido varias, 4 o 5 décadas de crecimiento rápido y estándares de vida altos, y es una envidia internacional. Entonces, esos golpes de suerte ocurren y pueden ocurrir en el caso nuestro, un país. Hay que aprovecharse los golpes de suerte. Sí, porque no son para siempre. Sí, para poder tener, no sé, un pozo de gas hay que tener tecnología e inversión para sacar ese gas y usarlo. Sí. Me refiero a muchos países cercanos que a veces no pueden aprovechar todo el potencial que tienen. Bueno, hay tantos temas interesantes partiendo de este 2023. ¿Cuál es por último, tu proyección de crecimiento para este 2023, Cristian? ¿Chile deberá Yo creo que vamos a decrecer? Sí, sin duda. Chile va a decrecer. Sí, en 12 meses, hemos ¿Sí? comparado con las altas. El año calendario 2023. Claro, sí, no, sin duda, porque este año 2022 veníamos de bajada, o sea, el año pasado, 2022, veníamos de bajada, de 2021 que fue exorbitante, pero todavía estábamos a tasa de crecimiento alta, ¿ya? Entonces, todavía son altas bases de comparación con lo que nos espera por delante. Cristian Echeverría, docente del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias, Matías. Que te vaya muy bien y muy buen año. Igualmente, gracias. Pausa y volvemos. ¿Sí? Espérenos. Y estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Lo vemos de inmediato. Son de esos artistas eternos, de esos clásicos inagotables de la música y del arte en general. Hace unos días